pero muy buenos días a todos los que nos están viendo por la edición digital, a todos del municipio de Cúcuta, del área metropolitana, norte de Santander, Colombia, donde nos están viendo todos. A mi compañero Edwin de corazón, muchas gracias, gratitud ante todo, porque este sueño no es realidad sin la presencia de él, pero primero que todo la de Dios. En el día de hoy invitamos un personaje muy importante dentro del medio, dentro de la comunicación social, en el medio periodístico, se puede decir también, ¿cierto? Es nuestro compañero, amigo, locutor, periodista, hombre pionero de muchas cosas en Cúcuta, norte de Santander. Enrique Infante, muy pero muy buenos días. Jessy, muchas gracias por esta invitación y un saludo muy cordial a todos los compañeros aquí y a la gente que nos está viendo. Mi respeto y admiración en mi programa Dialogando con Yesid Montes. Gracias, Jessy, igualmente, porque son muchos los años en los cuales nos conocemos y hemos intercambiado muchos conceptos de diferentes puntos de vista en diferentes áreas y materias. Enrique, yo tengo más de 15, 20 años de conocerlo, de distinguirlo. Y con Enrique, para mí, he sido muy respetuoso en muchas cosas. Primero que todo, donde lo doy siempre le digo mi maestro, con respeto y admiración. Algo que se caracterizó de él cuando yo lo conocí fue su humildad. Estaba trabajando en un medio muy importante aquí en Cúcuta y él, como siempre, en la humildad. Cuando fui secretario general del consejo, iba como un detective, pero un detective muy adaptado al medio, al sistema en ese momento. Entonces, había muchas cosas que yo lo admiraba a él dentro de ese campo de acción, y que lo sigo admirando, porque la verdad conoce el tema, es muy investigativo, aplica mucho el psicoanálisis, el de Sigmund Freud, antes de hacer las correspondientes entrevistas, el hombre. Enrique, yo quiero que usted se le dirige a mis amigos seguidores de mi televisión digital, de mi canal Dialogando con Yesid Montes. Bueno, déjenme contarles, Jessy, que en primer lugar soy bogotano de nacimiento, cucuteño por adopción. Cumplo este año, ahora en diciembre del 2022, 30 años viviendo aquí, ininterrumpidamente. Claro, he vuelto a Bogotá, pero hace muchísimos años que no voy. Un amigo que me dijo, hace un par de años, me dijo, cuando regreses a la capital, tienes que hacer dos cosas: comprar un mapa, porque la ciudad la han transformado de tal manera, o contratar un guía turístico para que te lleve tal. Y es verdad, ha cambiado mucho las cosas, pero amo muchísimo a Cúcuta, amo muchísimo el departamento norte de Santander, lo conozco casi en su totalidad por el ejercicio profesional y por otras actividades. Contarles que soy bachiller del año 1982, en el año 1983 presté servicio militar. Un día, porque me tocó obligado. Nos presentamos muy temprano y en las horas de la noche nos presentaron con un coronel. El coronel estaba con su estafeta y la estafeta pues, le respondía lo que nosotros no sabíamos. Entonces nos dice el coronel, bueno, batallón de paracaidistas en Villavicencio. Y dijimos, bueno, está bien, nos vamos para Tierra Caliente a bañarnos bien con agüita fría. ahora, perdón, yo le voy como que dice, me da la réplica de para todo. Sí. Y en ese entonces, ahora que me habla de Villavicencio y me nombró una vez de tierra fría, tierra caliente, cuando usted llegó a Cúcuta por primera vez, ¿le afectó mucho el cambio de clima? No, porque yo ya había estado en diferentes ciudades de Colombia en clima cálido. Cada 2 o 3 años viajaba o a Barranquilla, donde vivía mi abuela paterna, o a Cali, donde vivía mi abuela materna. Entonces, y teníamos familia en San Martín Meta. San Martín Meta es a 1 hora de Villavicencio. O sea que, a mí me parece como tan agradable el cambio también. Familia, ¿usted tiene por dónde? Barranquillero, currambero, caleño, claro, Villavicencio. Claro. ¿Y Bogotá? ¿Estaba preparada para los cambios? Claro, bogotano, porque mi mamá es bogotana, Estela Amezquita Espitia, bogotana, falleció hace muchísimos años, 35, 36 años de fallecida. Mi papá costeño, ribereño, mi papá es nacido en un pueblo que se llama Guamar Magdalena, hacia el sur del Magdalena, que es cercano a límites con Santander del Sur.
Mi abuela pues se fue a vivir, mi abuela es nacida en el Guaviare, porque el papá de ella, mi bisabuelo, Pablo Espitia Leal, se fue en los años 1920 y trabajó en las zonas caucheras. Entonces hizo tierra y se quedó viviendo allá. Allá tuvo a 3 hijas, a Leonor, a Maruja, o María Eugenia, y Aura, que era mi abuela. Entonces ya después de que mi abuela se separa de mi abuelo, ella se va a vivir a Cali, se organiza nuevamente, entonces allá formaron familia. Mi abuelo Alberto Mezquita se separa, se va para Barranquilla, forma una nueva familia, pero como fue transitoria esa formación de familia, él termina radicándose en Venezuela, en Caracas. Ahí es donde viene la vaina periodística, porque mi abuelo trabajó muchísimos años cubriendo el tema judicial en un diario llamado El Mundo en Caracas. Entonces de ahí viene algún arraigo. Entonces siempre tuvimos familia en la costa, y algunos de los familiares pues emigraron a otras ciudades como Cartagena, como Medellín, como Sucre, Montería. Entonces siempre había un ámbito de ir a conocer. Además mi papá, por su profesión, papá era abogado con una especialización en derecho laboral, trabajó durante 25 años en una división que se llama Inspección y Control de Telecom, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, que eran los que hacían las auditorías. Él viajaba muchísimo por todo el país. Entonces, vámonos para tal ciudad, paseo de vacaciones. Entonces íbamos a conocer. Ahí quedó también la vena que todos nosotros tuvimos dentro de los hijos del matrimonio, de conocer y aprender a conocer. Además, una gran ventaja de mi mamá, de las viejas de antes. Nosotros fuimos 4 varones dentro del matrimonio, nunca tuvimos una hermana. Mi mamá era de un carácter Fuerte. fuerte. Cuando se le salía el feo, como todas las viejas de antes, no tenía reparo en coger el palo de la escoba y rompérselo uno en las costillas para corregirlo. Y eso no estaba bien. Mamá nos enseñó a nosotros a barrer, a trapear, a limpiar el polvo, a cocinar, a lavar. Ella decía, ustedes van para donde su abuela en Barranquilla, donde doña Carmen, y la abuela vive sola, y ustedes no van a arrimarle allá la ropa para que se la lave. No, señor, ustedes tienen que aprender. Y además el día de mañana, cuando ustedes ya se vayan de la casa, ustedes ya tienen algo, que han aprendido algo y pueden salir adelante sin necesidad de depender de otra persona. Enrique, ¿su abuelita vivía en el departamento de Magdalena? No, mi abuela es nacida. No, esto es Mi abuela Carmen vivía en Barranquilla. Ella murió en Barranquilla después de muchísimos años, porque mire las historias como son, y casualmente. Pero usted me nombró el departamento de Magdalena anteriormente. Porque es donde nació mi papá. Su papá, perdón, pero ahí voy, ya vamos a continuar, para eso hay tiempo, no se preocupe, yo soy como el preguntón acá. Eso queda, ¿cómo se llama el pueblo? Guamal Magdalena. Guamal Magdalena, en límites con Santander del Sur. Es cercano. Cercano. Por ahí cruzan los brazos del río Magdalena. Perfecto, muy bien. Entonces, mi abuelo, Críspulo Infante, nació allá. Mi abuela, Carmen Lara Ruiz Díaz, nació en el Banco Magdalena, pero eran de familias cercanas por la zona. Mi abuelo peleó, era militar. Él estuvo en la guerra de Colombia con el Perú en el año 1930-1931. Cuando a él lo trasladan para que defienda la patria, pues mi abuela estaba en estado de embarazo. Lamentablemente a mi abuelo, pues él fallece por acción de ese encuentro bélico entre ambos países, y mi abuela pues queda soltera, queda viuda, muy joven, pero ella saca adelante gracias también a sus hermanos, a Eduardo, a Carlos, que la ayudaron. Ella era la consentida, la niña de la casa, y al resto de la familia y de los infantes. Entonces ahí con el tiempo ellos se trasladan para el banco. Después ya mi papá empieza a estudiar y se va para Barranquilla. Mi papá estudia el bachillerato en un colegio que se llama el Colegio Fernández Baena. Es un internado muy famoso, fue muy famoso en su época, y de ahí termina su bachillerato y ya él se dirige a estudiar hacia el interior del país. La primera ciudad donde va es a Tunja, y ahí empieza a combinar el estudio, porque él quería ser médico. Entonces empieza a combinar una serie de estudios con la docencia, porque le dieron la ventaja de
de ser profesor. La oportunidad. Claro, la oportunidad. Ya después de ahí se traslada a Bogotá, se presenta a la Universidad Nacional para el tema de medicina, para poder pasar en medicina. Pero resulta haciendo el examen para Derecho y sacó un muy buen puntaje. Entonces se inscribe en Derecho y empieza a estudiar Derecho. Ya y empieza a trabajar en la administración postal. Ah, sí. Después de que está en la administración postal y ya lleva 2 años de estudio en Derecho, es que tiene la oportunidad y lo nombran en Telecom. Entonces él termina la carrera, lo nombran en la división de Organización de Subinspección y Control y hace su carrera en Telecom. Y después, entonces ya un par de años después, entonces se especializa en Derecho Laboral y toda la vida trabaja ahí. Ah, bueno. Yo le fue que lo interrumpí anteriormente, doctor Enrique. Estábamos hablando que el coronel, cuando le dijo que paracaidistas para irse para Villavicencio, güey. Continúe, sí. Fue que yo fui el que le hice la interpretación. Sí, entonces ese día eran como las 8 de la noche cuando él nos dice eso. Le digo a mis 2 compañeros, porque del colegio nos presentamos 3 en ese año. Bueno, vámonos para aquí. Yo tengo familia en San Martín, y esto es a 1 hora, y cualquier cosita ya llegamos. Las casas de los pueblos siempre son grandes, la familia siempre es numerosa y lo atiende uno muy bien. Entonces, el estafeta nos llama, nos dice, bueno, mire, allá está ese capitán, vayan y hablen con él, y les dicen que ustedes son los últimos que el coronel manda para el cuerpo de paracaidistas en Villavicencio. Ah, bueno, fuimos nosotros, mire, señor capitán, que nos mandan en eso, la razón. Entonces llevábamos unos documentos, nos quita los documentos y nos dice, bueno muchachos, ustedes se van a dormir a la casa. Uy, qué felicidad, nos salvamos de prestar el hecho. Dice, pero vienen mañana, se nos bajó la felicidad. Ah, bueno, pues tocó mañana otra vez presentarnos y venir a desayunar, almorzar y comer aquí. Vienen mañana a las 8 de la mañana aquí muy puntuales y traen una constancia de que ustedes terminaron sexto de bachillerato, normalito, para la casa. Bueno, nos fuimos para la casa. Cuando yo llego a la casa, yo era un joven no terrible, pero sí tenía mis cosas. Claro, cuando yo llego y golpeo, sale mi mamá y ahora me dice, ¿usted qué hace aquí? Y yo, no, mamá, me devolvieron. Y usted sí es de buenas, ¿no? Sí es de buenas. Bueno, al otro día madrugamos, fuimos al colegio, solicitamos la certificación, nos fuimos para el batallón. La presentamos y al mediodía nos dan como una especie de resolución. Le digo, bueno, tienen que ir al distrito militar número 4, que queda en un saquén, en Bogotá, y pagar. La libreta me costó 5.200 pesos de la época. Pero era plata. Era plata. Claro, porque tenía que ser por la declaración de renta que hacía mi papá como funcionario público y toda esa cuestión. Pero a usted no le pasó lo que le pasó a un amigo mío cuando nosotros nos presentamos. Nos fuimos a presentar en el grupo mecanizado número 5 de Masa y dijeron, lleguen una declaración, y el muchacho pues tenía unos problemitas, sí, que era como el pretencioso, el creído y eso, ¿no? Y se puso y colocó en la en la declaración que el papá era ganadero. Se puso a inventar un poco de cosas, lo notaron. Cuando le llegó la libreta en esa época mía, le llegó por 1 millón de pesos. Y entonces la mía me llegó en esa época por 50.000 pesos. O sea, Miguelito humildemente ahí, ¿no? Claro. Sí. Y el chino por dársela de célebre, mi compañero, ¿no? Que me encuentro y a veces me río y a veces yo pienso que a mí me hubiera gustado prestar el servicio militar en esa época porque era... Berraquera, ¿no? Sí, claro. Además porque mis 2 hermanos mayores, mi hermano Gustavo Ricardo había estado en la Armada. Sí. Y mi hermano Alberto había estado en el ejército y estuvo en el batallón guardia presidencial. Entonces, claro, ellos siempre hablaban. Salían como subtenientes de la reserva. Exactamente, entonces hablaban de eso, pues a uno le llamaba la atención, pero no se pudo. Casualmente, pues eso ha servido, y por ahí hay unas fotos donde hemos participado en diferentes aspectos, en actividades de instrucción militar, sí, pero sí, algo así muy, muy ligero. Sí, sí. Bueno, pues ahorita continuamos con nuestro invitado especial, nada menos y nada más que mi amigo Enrique Infante, mi maestro. Un corte y ya regresamos.
Vamos con nuestro amigo, nuestro colega periodista Enrique Infante. Enrique, ¿en qué año llegó usted a Cúcuta? Yo llegué el 17 de diciembre del año 1991 a la 1 de la tarde. Llegué a Cúcuta. Listo. Póngale que A radicarme. A radicarse. Porque ya había estado en el año 1987 visitando la ciudad, conociéndola por primera vez. ¿Pero cómo fue en el 87? ¿A qué vino? No, lo que pasa es que ya tenía dos hermanos. Ya vivía, tenía aquí. familiares acá. Claro, ya tenía familia. Además, en esa época, pues el bolívar todavía era una moneda bastante fuerte, muy asequible. La ciudad era mucho más comercial. Había el turismo comercial. Por supuesto. Es una gran ventaja venir aquí, ir a San Cristóbal, ir a San Antonio. Y sobre todo ir a Ureña, que en ese momento todavía estaba en un auge como la capital industrial de Venezuela hacia el lado de la frontera. Era una yo creo que usted se acuerda de Expreso Los Llanos, Expreso Mérida, claro, Expreso Occidente, que Hugo Guerrero fue de secretario Bueno, no tan profundamente, porque yo vine fue como no importa, unas vacaciones. Pero yo creo que sí, claro. Entonces, bueno, yo me gradué como locutor y productor de radio y televisión con énfasis en periodismo en el Colegio Superior de Telecomunicaciones en Bogotá. Muy bien, felicitaciones, uno de los mejores. Claro, el colegio siempre ha tenido un alto nivel educativo y toda esa cuestión. Estuve haciendo unos pinitos de radio y producción en Neiva con un amigo y habíamos tenido con un amigo que es corresponsal hoy en día de Caracol en Popayán, Freddy Calvache, de hacer unas cosas allá, pero la distancia nos mandó cada uno por un lado distinto. Entonces yo me vine de vacaciones, ya mi mamá había fallecido, mi papá ya estaba organizado, ya venían en camino mi primera hermanita de la segunda relación de mi papá, Andrea, entonces me vine. Yo había estado en La Guajira, porque mi otro hermano ya vivía, mi hermano Alberto vivía en La Guajira, yo había ido 4 veces, esta era la quinta vez que iba a Riohacha a pasar vacaciones y una temporada. Ya me vine para Cúcuta, la conocí y me agradó. Mi hermano mayor, Gustavo Ricardo, él era profesor en Improsistemas con don Tomás Buelches. Tomás Buelches, que quedaba en la Diagonal Santander. Exactamente. Entonces me dijo, véngase, yo le consigo medio que se pone a estudiar análisis y programación. No me llamaba mucho la atención, pero me vine, le cogí la caña. Ya en Bogotá no hacía nada, ya estaba separado, mi hijo ya tenía 3 años, Daniel Esteban. Había otra oportunidad de venir a hacer otras cosas aquí, me vine, empecé a estudiar, ahí conocí unas personas y uno de ellos me presentó a Carlos Salazar, periodista, corresponsal de CMI. Carlos trabajaba con Radio Guaymaral, que estaba ubicada, las oficinas allí en el edificio Panamericano, en la cuarta con 12. 1370M. Sí, señor. Y Carlos era presentador del noticiero en el canal comunal con Carlos Vázquez. Carlos Vázquez, que llegó por primera vez ese canal al Colegio Salesiano, ¿sí, maestro? Sí. Además, Carlos Vázquez fue el que introdujo la televisión a Cúcuta con el tema de las parabólicas. Las parabólicas. Para satélites. Sí, para satélites. Entonces, ya después empezamos a hacer amistad con Carlos, a charlar. Entonces, me preguntaba una cosa: ¿usted cómo ve esto? Que usted viene de una ciudad diferente, que ya las dinámicas son totalmente de otra circunstancia, de otro contexto, así. Entonces, él me invitó a que lo acompañara a Canal Comunal. Ya después entonces entró un nuevo gerente, una persona gerencial, y con Carlos Peña, que era cuñado de Carlos Vázquez, me dice: Enrique, usted lo gusta, ¿por qué no hacemos un programita? Y con Rafael Pavón, hagamos un noticiero llamado Cúcuta 630 AM. Dice, el ingeniero lo autoriza, entonces el ingeniero, pero usted qué es, usted no es periodista. Yo no, yo soy locutor, aquí están mis documentos, mi copia del diploma, y todo eso, hágalo. O sea, hacíamos un noticiero medio, era muy dinámico, y lo editábamos en la madrugada, y a las 6:30 de la mañana salía el noticiero y toda esa cuestión. El programa siguiente era con Germán Galvis. Serrano. Sí, y está otro periodista, se me escapa ahorita el apellido, el nombre de él. Muy bueno, excelente equipo que hacían ellos dos. Entonces, claro, Germán nos preguntaba: ¿qué pasó con eso? ¿Qué pasó con aquello? Entonces nosotros teníamos las informaciones y las complementábamos. Entonces, después salíamos a hacer las noticias para el noticiero de NDS, que se llamaba el noticiero del canal comunal, y al mediodía llevábamos nosotros unos reportes. Entonces, al mediodía estaba
Julio H. Palacios, estaba Fabio Cruz y el ingeniero Carlos Vázquez hacían una mesa de trabajo. Entonces nosotros le pasábamos los temas y las imágenes, las referencias y se hacía eso. Y en la tarde ya se hacía la edición del programa, hacíamos las presentaciones, bajaba Carlos Salazar con su hija Chili Salazar, encantadora ella, una niña muy jovencita, pero tenía una dinámica tan especial, sí, tan angelical y lo hacía muy bien. Tenía una voz muy genial. Y hoy casualmente, hoy en día, pues Chili Salazar es periodista en RCN, Bogotá Televisión, claro, con muchos éxitos, sí, muchos méritos. Sí, Juan Carlos, su hermano, también se dedicó, pero más en el tema de periodismo deportivo, ya ha estado con Fox en Estados Unidos, todo eso. Grandes personas de ahí, que con él no fue la primera vez que estuvimos. Ya después empezamos a conocer a Mario Javier Pacheco, Ocañero, periodista, historiador. ¿No fue dueño del diario La Frontera? Sí, señor. Ya en los últimos años hicimos unas paginitas ahí con con otros personajes, se acabó. Es cuando me invitan a mí a participar de Noticias Canal 10 con Freddy Fernando Parada. Ah, usted trabajó con Freddy Fernando. Claro. ¿Cuánto duró trabajando con el doctor Freddy Fernando? Yo trabajé con Freddy Fernando casi 12 años en radio y televisión. Entonces, yo me acuerdo, lo hacían muy bien, muy bien. En una ocasión él me pregunta, ¿por qué? ¿Quién le enseñó? ¿Cómo aprendió? Porque usted a veces pregunta unas cosas que saca a los demás del estadio. Del contexto periodístico, del contexto de pregunta donde están. Y a mí me enseñó un camarógrafo, Álvaro Arévalo, Ocañero, trabajaba en el canal comunal. Era un camarógrafo muy dinámico, muy chévere, a veces imprudente, porque él estaba haciendo cámara, entonces tenía enfocado al gobernador, por ejemplo. Sí, señor. Y él sacaba la cabeza y decía, hola gobernador, lo que pasó en tal parte y tal. Y él hacía la pregunta, pues claro, todos los periodistas se sentían un poco extrañados de eso, porque no es la dinámica. Él me dijo a mí, cuando yo recién empecé a hacer informes para el canal comunal, me dijo, escuche lo que está diciendo el señor, anote o escriba, bien, y ya tiene una referencia, y pregunte, porque es que aquí todo el mundo pregunta lo mismo, entonces te hacen 3 o 4 veces la misma pregunta al funcionario, entonces en la segunda o la tercera ya el funcionario hace una cara. Claro, un camarógrafo muy dinámico, claro, busca mucho los gestos. ¿Usted se acuerda de algo cuando estudió? Porque yo también estudié periodismo, claro, y lo mismo Edwin, me imagino, que hay un link que dice qué, cuándo, por qué, cómo. ¿Sí o no? Él no estaba en lo equivocado. Entonces él me siento decía, que no estaba en lo equivocado. Él me decía, escuchen lo que él le está respondiendo para que usted le contrapregunte. Sí, señor, ¿listo? Ahí está. Fue una gran formación, porque una cosa es lo que le dan a usted en la universidad y otra cosa es lo que aprende por fuera. En el terreno. En el terreno. Y eso me ha servido a mí para muchas cosas, inclusive. Es que mi padre decía esto, yo me acuerdo tanto que él decía, el sacerdote nunca se hace en el seminario ni en la parroquia. El militar nunca se hace en el cuartel, sino en la calle. Claro. Así es, y a ver si pasa con el periodismo. La academia es súper importante, por supuesto, pero la realidad es otra en la calle, ¿cierto? Entonces, mire cómo son las anécdotas. Mi correo siempre ha estado escrito con dependencias de la Presidencia de la República en los diferentes niveles, que ha sido Pastrana, Uribe, especial. Siempre ha estado ahí, entonces a uno le mandan muchísima información a través de ese correo, sí, sobre los temas que manejan las diferentes instancias del gobierno nacional para desarrollo, para inversión, sí, para cultura, para muchas cosas. Yo siempre las leía, yo siempre he sido una persona que me he levantado a las 4 de la mañana, disciplina, a escuchar radio, a escuchar esto, a mirar qué es lo que me mandaban por el celular y todo eso. Siempre hacía las referencias de Norte y de Santander. ¿Por qué? Porque con Freddy Fernando Parada tocaba estar un paso adelante, como profesor, como maestro, como compañero, como director. Entonces, cuando él preguntaba algo, ya uno sabía que era la respuesta, ya tenía el contexto para complementar la información. Y esa es la dinámica de la radio, del periodismo. En una ocasión, pues claro, yo siempre esperaba que los demás le preguntaran cuando William Villamizar era gobernador. Y entonces, bueno, sí, respondía, yo grababa, ¿sí? Pero yo tenía listo lo que ya venía en contexto del departamento que estaba haciendo el gobierno nacional. Entonces le decía, a veces era imprudente, puede que sí, pero es la labor periodística. Sí, señor. Gobernador,
el gobierno nacional, tal cosa. Él me ponía cuidado a la pregunta y me respondía. Un día llegó y me dijo, no, pero es que Enrique, usted me hace unas preguntas que le digo, gobernador, claro, yo las hago porque es que mire, este es mi correo, aquí me manda esto del gobierno, las dependencias del gobierno, con referencia al departamento. Usted es un hombre que las conoce y por eso me responde. Yo no le estoy haciendo la pregunta por hacérsela, por hacerlo quedar malo, por meterle a rico en algo, no. Me decía, es de los únicos que me da esa explicación que es verdad. Y él estaba. Yo he sido una persona, como se lo decía a este micro, yo miro poco, pero observo mucho. Un día llegué yo a la gobernación. Tiene su lupa interior. Y estaban en una rueda de prensa. Yo llegué tarde. Y el que me lleva, le están preguntando lo mismo. Ahí hay otros compañeros, mano. Más tarde tengo la referencia. Y hay una salita, dentro del mismo despacho del gobernador. Yo me senté ahí. Y en la mesa había una maqueta. Y yo, Coliseo Rojinegro, empecé a mirar, pero no le llamó la dirección, ¿dónde estaban ubicados? Pero me llamó la atención. Cuando ya se iban alejando los demás periodistas, yo sí me acerqué y ya quedaba poco. El gobernador me saludó, me miró y me hizo así un saludo con la cabeza. Al gobernador William Mitchell lo conozco desde su primera vez que estuvo en el Consejo de la Ciudad de Cúcuta. Entonces teníamos muy buena amistad, muy buena relación. Y le pregunto, gobernador, allá en la mesita hay una maqueta que dice Coliseo Rojo y Negro. ¿Qué es eso? Entonces le dio risa y me hizo muy buena la pregunta. Es lo que se va a aprovechar donde queda la Plaza de Reyes para hacer un coliseo donde haya un escenario para exposiciones, y nos explicó. Después de que terminamos la entrevista me dice, ahí lleva 15 días esa maqueta. Dijo así, ahí lleva 15 días esa maqueta, mire, y el único que ha preguntado usted es usted. De resto nadie, ya ha pasado aquí cualquier cantidad de gente y se ha sentado allá, pero el único ha sido usted. Ustedes son cosas. El ejercicio de la profesión lo debe llevar uno mucho más allá. Lo que usted decía, el qué, el cómo, el cuándo, el dónde y el por qué. Escuchar para saber preguntar, pero ir informado antes. Muy bien. A mí me pasó unas anécdotas muy particulares. La primera vez que se hizo el Festival de Teatro, que fue auspiciado por la Universidad Francisco de Paula Santander, la hizo un señor, se me escapa el apellido, que era funcionario y era un docente. ¿Juan? Bien. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a unos artistas rusos. Sí, Juan ¿Manosalva? No, Juan Carvajal, me parece que fue el de... Sí, Juan Carvajal. Que en paz descanse, ¿no? Como que falleció. Entonces... No, falleció. Perdón. De unos artistas rusos. Bueno, ¿y ahora cómo hacemos? Porque no hablaban español. Entonces la dinámica, la mímica y todo eso. Entonces, el hijo de un profesor, también hacía parte de ese conjunto de los artistas y de la directiva del festival. Yo no, mi hijo habla ruso. No es especialista, si estuvo por ahí hablando, no, tráigalo. Listo, y el pelado hablaba ruso, entonces él nos hizo la dinámica de la interpretación y las preguntas y toda esa cuestión, fabuloso la entrevista y toda esa cuestión. Bueno, llegamos nosotros a la hora de la edición. Claro, ya nos había traducido, nosotros escribimos todo lo que, las preguntas y las respuestas. El problema era quién hacía la voz de la artista o de las dos artistas que nos habían dado las respuestas. Para hacerlas nosotros nos sentamos ahí, no, nos queda como muy difícil que está contestando una mujer y la voz sea de un hombre y la vuelta de nosotros que es gruesa. Entonces esa dinámica no. Cuando aparece la secretaria que teníamos ahí, venga mija, ¿usted por qué no nos hace un favor? Estamos haciendo una prueba, siéntese y lea esto de esta manera, tal. Le pusimos el micrófono, la pusimos a grabar, llegó pausado, ¿no? Como si estuviera respondiendo. Y empezó a leer y estaba haciendo la respuesta. Listo, muchas gracias. Se paró y se fue a sus labores. De una sola quedó la respuesta ahí grabada en una voz femenina muy bonita, muy agradable. Y fue lo que dije. Sí, son las dinámicas que tiene que tener uno en el ejercicio.
para salir adelante. Son anécdotas y muchísimas anécdotas que te iremos contando. Mire, ahorita amigos que nos están viendo por televisión digital, continuaremos y mire lo curioso de lo que nos está enseñando el maestro, como en la época de antes se hacían, la metodología que utilizaban y cómo salían tan perfectos. Un corte y ya regresamos. Bueno, continuamos con nuestro invitado especial en el día de hoy, nuestro amigo, colega Enrique Infante. El tiempo es corto, la verdad, porque esto sí tiene historias, el maestro Enrique, para contar. ¿Qué es lo que más le ha impactado a usted en su campo de acción como periodista? ¿Qué le ha impactado? O sea, que le ha llamado la atención, que lo ha puesto a reflexionar en su vida diaria, Enrique. Muchas cosas dentro del ámbito. Dígame una o dos para continuar, porque yo creo que el tiempo no nos va a alcanzar, porque con usted toca yo creo que como que 3 programas, maestro Enrique. Una que cuando estuve trabajando durante mucho tiempo con el programa de televisión En la Mira, con Fray Fernando Parada, pasaron muchos periodistas por ahí, pero no vi que ninguno tuviera como ese... El auge. No, como la fuerza de decir, oiga, usted es bueno. La berraquera. No es el mejor, usted es bueno, pero yo quiero reemplazarlo a usted. Nunca tuve, pasaron muchísimos. Hoy en día son grandes periodistas, claro, por el mismo ejercicio, sí. Pero nunca vi que una persona llegara con esa fortaleza. En el resto del campo de la ciudad, el campo diario, como ciudadano, sí. No como periodista. No como periodista. Como ciudadano, que lamentablemente Cúcuta y el departamento siguen a expensas de esperar un desarrollo que todo el mundo lo quiere hacer, pero nadie realmente trabaja por sacarlo adelante, independiente de muchas cosas. Y sobre todo las agremiaciones, las asociaciones, no le hacen la verdadera veeduría para que el desarrollo de Cúcuta sea efectivo como se ve en otras ciudades. Muy bien. ¿Usted pertenece a algún gremio del Colegio Nacional de Periodistas de Norte de Santander? No. ¿No? No, porque realmente... ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Por qué no lo ha hecho, maestro? Porque realmente eso se convirtieron en unas asociaciones de tú conmigo y yo con él. Yo tuve... Y no salen del mismo entorno. Entonces, sea el Colegio Nacional de Periodistas, o sea el Círculo de Periodistas, o sea lo que sea, no han salido de él. Hay algunos, como la Asociación de Locutores o el de los periodistas deportivos, que sí han logrado mantenerse y mejorar sus condiciones, pero realmente no le dan así mucha funcionalidad. Inclusive, el mejor de ellos, que fue el Círculo de Periodistas de Bogotá, también cayó en esa dinámica, y está mal desde hace un par de años y no ha logrado salir adelante. Es que la dinámica de una agremiación es desde el que le ofrece al señor la prensa en la calle, es el bolseador de prensa, hasta el camarógrafo, el fotógrafo, pero cada uno tiene que tener un capítulo especial para que las dinámicas de la sociedad lo impulsen y sobre todo para que lo ayuden a capacitarse y mejorar para ser competitivo, porque aquí hay muy buenos, pero van y se enfrentan con los de Bogotá, los de Medellín, los de otras regiones y dicen, uy, me falta como que capacitarme de mejor manera. Hay organizaciones no gubernamentales que le brindan esas oportunidades, no que le den la plata, pero sí le brindan las oportunidades de capacitarlo, sea interna o externamente, sea en Colombia o sea en el exterior. Entonces, esa serie de asociaciones deberían mirar hacia sus miembros de esa manera. No es que yo hoy soy el tesorero y mañana quiero ser el revisor fiscal y pasado mañana quiero ser el representante del comité paritario. No, ese círculo que se volvió vicioso está aquí.
Entonces, hace poco me decían que en una reunión de una agremiación, entonces los de la mesa directiva se sentaron allá y el resto quedaron por fuera. Como más confraternidad, ¿no? Entonces, solamente se saludaron entre ellos cuando hicieron la presentación y los demás gremios, los demás miembros de la asociación, no se quedan. Entonces, eso no va para ningún lugar hasta que realmente no haya una mentalidad de que se vea decir. Mira lo que hicieron los orientales japoneses hace muchísimos años, cuando los sindicatos empezaron a subir a un nivel proporcional de mejoramiento en las condiciones laborales de quienes hacían parte de su gremio. Llegaron a un punto en que superaron el nivel de ingresos de las empresas, pero las estaban ahogando porque exigían mucho. Llegaron a un momento y dijeron, no podemos llegar allá, tenemos que estabilizarnos y equilibrarlo. Una cosa es que la empresa nos ayude a fomentar la capacitación de los miembros que hacen parte de la organización sindical, pero son miembros de trabajo de esa empresa para que la empresa les pueda dar los niveles adecuados. ¿Bien? Entonces cambiaron muchos mecanismos. Se ve dentro de la formación de las empresas que hay una hora en la mañana donde todo el trabajador llega y hace una serie de ejercicios, o en el transcurso de determinadas horas hacen unos ejercicios de 10-15 minutos para quitarse el estrés, para mejorar su condición, volver a hacer su trabajo, pero ya tranquilos, sosegados, de mejor manera, se vuelven más productivos. ¿Qué hicieron los sindicatos? ¿Hasta qué punto la empresa en sus niveles tiene que soportar un respaldo de su actividad para que crezca en las metas que tiene proporcionalmente? ¿Y hasta qué punto el sindicato puede ayudarle en eso? Entonces hicieron una serie de transformaciones que le han ayudado a las empresas japonesas a mejorar sus condiciones. Obviamente que todo no es perfecto, pero hay una serie de bases que pueden darse aquí. Desafortunadamente nosotros los latinos somos muy desorganizados. Bastante. Somos envidiosos. Maestro, una cosita. ¿Usted la noticia de orden público que más le impactó, cuál fue? Pues... Muchas, me imagino, muchas, pero ¿cuál? Muchas. ¿Cuál así que usted recuerde? Uno a veces como periodista recuerda noticias duras, ¿no? La bomba que le pusieron al Centro Comercial de Alejandría. Muy bien. Trabajamos nosotros en Noticias Canal 10 en esa época. Estaba con el camarógrafo Freddy Perdía. Él hoy en día vive en Bucaramanga. Y él necesitaba comprar un cassette porque las anteriores cámaras eran con cassette. Sí, con cassette. Entonces un VH. Entonces él tenía una persona que siempre le vendía y entonces fuimos en la mañana a comprarlo. Él lo compró 2 cassettes, sacó el que llevaba porque ya tenía que cambiarlo, metió uno de los nuevos, los guardó, salimos de ahí, cuando llegamos al Parque Santander, el bombazo. Uy, ¿qué pasó? Y volteamos a mirar la manera. O sea que donde ustedes estén ahí... Sí, pero el bombazo no puede las proporciones que no es, pero sí causa un efecto y sobre todo los que pero estaban ahí ahí. gente falleció, ¿cómo que Porque no? fue en el sótano. Ah, ya. Fue en el sótano. Pero de todas maneras el terror es psicológico. Y la presión dice ahí. El impacto. Claro, el impacto, lo impacta a uno. Nosotros ya habíamos estado en situaciones cubriendo cosas de orden público, pero no tan así. Pero cuando le pega a uno desde primerazo, pues es impactante. Y una vez se fueron, se volvieron. Claro, de una vez, pero queda uno totalmente desubicado. Sí, señor. ¿Por dónde comenzamos? ¿Lo hacemos aquí o lo hacemos por allá? Mijo, prenda la cámara y grabe lo que quiera. Claro. Grabe, simplemente. Ahí toca, sí. Y ahí se fueron los 2 cassettes. Sí, se fueron, me Hermano, imagino. entonces, Y yo creo que usted fue uno de los primeros que dieron la noticia. Eso fue una. Otra fue, estábamos en el canal comunal y el camarógrafo Álvaro Arevalo tomó unas imágenes, esta es la segunda, la otra fue la tercera, fueron unas imágenes de un asalto que se hizo a una entidad bancaria en la calle 10 con Avenida Tercera, ahí quedaba Colmena, y al lado quedaba un hotel. ¿Bancolombia era? No, Colmena. Colmena. Era la oficina de Colmena. Ahorita queda otra oficina ahí. Sí, ahorita queda la del Banco de Colombia, ahí en todas las 10 con Tercera. Sí. Entonces quedaba Colmena ahí y ahí hicieron un asalto 8:30, 9 de la mañana. Las instalaciones del canal comunal quedaban en la calle Cuarta, en la avenida Cuarta con calle 12.
donde ahorita queda el edificio de la Procuraduría Regional. Sí. Claro, entonces salir rapidito y las imágenes y los policías por el balcón que da Nelson del hotel a Nelson la está sacando a los empleados y a la gente. Eso fue terrible, ¿no? Porque en cualquier momento, una balacera, pues claro, los policías todos con el arma en la mano y córrase y uno corriendo por aquí, uno con chaleco y, no, y lo empujaban a uno. Pues son cosas que son impactantes. Y otra fue el asesinato de Pauselino Camargo. Lo asesinan a él ahí en el Centro Comercial Bolívar. Nosotros estábamos en Canal 10, las oficinas quedaban cerca del restaurante de Don Lorenzo, pero nosotros en esa época utilizábamos el Viper. Estaba con Fray Fernando en esa época. Con Fray Fernando. Y Ana Karina Soto en esa época también. Claro. Sí, no, claro, ella me entrevistó a mí. Por ahí hay una foto que más. Ella me entrevistó a mí cuando yo fui candidato al consejo allá Sí. en el Centro Comercial Bolívar, sí, claro. Entonces, nos mandan el mensaje al Viper, mataron a Pauselino, se lo llevaron para la clínica norte. No, atentaron contra Pauselino, lo llevaron a la clínica norte, a la clínica San José, y nos vamos nosotros a la clínica San José. Claro, a hacer las imágenes. Y entonces uno debe ser muy prudente, sobre todo Sí, en las señor. imágenes que Muy hay en bien. esos momentos de dolor a los familiares. Muy bien. Entonces llegó un camarógrafo y le hizo unas imágenes a Sandra, la esposa en ese momento de Pauselino. Claro, ella ya le acababan de decir que estaba muerto. Y entonces sale y le pone la cámara enfrente, pero estaba a menos de 1 metro. Claro, esa señora lo que hizo fue cogerle la cámara y se la tiró al piso, la reacción. Entonces son cosas que uno a veces por esencia del trabajo se vuelve imprudente. Uno con el tiempo ya aprende a medir ciertas cosas. A medida. Pero lo cierto es que una anécdota, la primera que montamos en el helicóptero, hace muchísimos años. Entonces, uno tenía muy buena amistad con los militares. Entonces, ¿quiénes montan por primera vez en helicóptero? Metemos la mano como 7. Entonces le dicen al comandante, denles una vuelta. La vuelta es que haga una serie de piruetas para ver cuál es la reacción de uno. Claro, lo meten en el helicóptero, uno no tiene cinturón, nada. Uno allá con el chaleco, el otro con la cámara, en gorra y todo eso. Claro, entonces despega el helicóptero y empieza a hacer ¿De dónde salieron? ¿Del grupo Masa? Sí, salimos del grupo Masa. Como a los 10 minutos, entonces empiezan a darle la vuelta y a hacer las piruetas. Claro, uno se desespera y no hay el que grite, el que haga, pero entonces es la cuestión El impacto. Claro, el impacto. Entonces salió uno viejo ya, nos vamos a matar, parquero, decía, frene, parquero, nos vamos a matar. Pues claro, ya de ahí, ya en la calma, todo el mundo ya nos dimos cuenta de que era la broma que estaba aquí. El pánico. Claro. El pánico. O sea, son muchas cosas, lo que tú dices, son muchas anécdotas ahí dentro de todo eso. Maestro, otra preguntita. ¿A usted le gusta mucho la lectura? ¿Cuál ha sido el mejor libro que usted ha leído? Han sido diferentes. Hace poco estuve leyendo. Pero tiene que haber uno mejor que el otro. Sí, pero yo nunca le veo el estilo, nunca lo marco por el estilo. Me busca es la forma en cómo concibe la información, cómo la hace. Hay un libro que leí de Alberto Donadío hace muy poco y hacía referencia a unas cosas. Y estuve leyendo otro libro que hizo referencia a un espía ruso en Colombia. Cómo es la dinámica y todo, el método, la maraña y toda esa cuestión. Me gusta mucho lo de Historia de un secuestro, por ejemplo. El libro, en su contexto, es muy ejemplarizante porque es la forma en cómo se empiezan a anudar las cosas y se lleva de lo que es la realidad, no a la ficción, sino a la verdad. Y lo que esa verdad va ocultando para no dar nombres de los personajes, pero sí hace alusión a la misma. Y otro, un libro excelente, que creo que es excelente dentro de la historia de un contexto sociopolítico que generó en la garrotera que tuvieron conservadores y liberales, fue Cóndores no entierran todos los días, de Álvarez García-Sáenz. Es un excelente libro, porque es un excelente libro y la gente... ¿En qué año más o menos? ¿1948 por ahí? Más o menos, porque es que el escritor lo escribe del final hacia el principio. Cuando está de moda cachiporros y godos. Exactamente, entonces lo empieza a escribir ya cuando él muere y va sacando la historia de atrás hacia adelante, bien,
el por qué se da ese conflicto. Entonces, es el estilo, la forma. La vorágine es un libro. Uy, de José Eustacio Rivera, ¿no? Increíble. Hay un libro también que leí muchísimo, que me llamó muchísimo. ¿No has leído El hombre mediocre, José Ingeniero? No. Se lo recomiendo, muy bueno. Hay muchos estilos de este. JJ Benítez con Caballo de Troya. ¿Ve? Pero hay que entenderlo. A mí me gustó mucho lo de JJ Benítez porque es un tipo que de primerazo, en el primer libro de Caballo de Troya, le está diciendo: si usted no comparte estos conceptos, mejor que no siga leyendo el libro. ¿Ve? Entonces son cosas que van marcando muchísimo. Desafortunadamente, el medio de comunicación digital ha limitado mucho que nosotros leamos. Pero los libros son interesantes. Súper interesante. Por cultura, por todo, aprender, por todo. A escribir, a leer, a hablar, a muchas cosas. Por todo, por todo. Mire, otra cosa que a mí me llama mucho la atención, lo que usted dice es muy cierto, ¿no? Y ahorita relacionando, haciendo un contexto general del periodista imprudente, ¿no? Por ejemplo, y de la ética, ¿qué? Digamos, del periodista, ¿no? Porque nos falta mucho, ¿cierto que sí? ¿Usted qué opina? Sí, maestro? porque es que la universidad cambió el esquema del periodismo a la comunicación social. Entonces se liberó de muchísimas cosas, pero la etiqueta uno debe guardar las proporciones. Yo guardo las proporciones porque sí me lo enseñaron, así me eduqué. Entonces, siendo William Villamizar, mi gran amigo, cuando era gobernador, señor gobernador, pero ahora veo uno de los nuevos comunicadores sociales, entonces están en plena entrevista y le están diciendo al funcionario que tiene un grado, que le están llamando por el nombre. Entonces le están diciendo como el al gobernador Silvano Serrano, que es el gobernador, la dignidad. Oiga Silvano, oiga Silvano, no, sí, señor gobernador. El protocolo, ¿no? O sea, claro, el protocolo es muy importante. Muy bien, claro que sí, maestro, así debe ser. Y lo importante, pues, no perder esa esencia, ¿no? Que se ha perdido mucho. Exacto. Pero es que el periodismo, Y es que el problema, le digo que maestro, no siento hipotecado, está autorizado a llamarme la atención, no a llamarme la atención, sino a hacerme una observación. Porque para mí las críticas son crítica, ninguna crítica construye. Uno debe hablar de observación, digo yo personalmente. El periodista es el que investiga, ¿cierto? Y el comunicador social es el que transmite la información. Es que el comunicador somos todos, desde que aprendemos a hablar. Aprendemos a hablar, por supuesto, algo lógico. Entonces volvemos al qué, al cómo, al cuándo, el dónde y el por qué. Sí, eso es la investigación. Claro. El que escribe un libro no lo escribe por escribirlo, no tiene que investigar cuál es el tema, la profundidad, hacia dónde va, de dónde viene, cómo quiere idearlo, dónde está la esencia para compactar lo más trascendental de la historia que está plasmada. Sí, muy bien, maestro. Mire, maestro, la verdad, aquí el tiempo es corto. Yo sabía que no me comprometo y nos da la oportunidad de traerlo más adelante porque hablar claro con que usted sí, con mucho gusto. Es muy sabroso hablar con usted. Quiero que se le dirija unas palabras a los amigos seguidores que están viendo nuestro programa, nuestra entrevista, dialogando con Yesid Montes. Bueno, Yesid, a mí lo que más me gustaría es que la gente sea mucho más participativa, que dejemos de ser o colocarnos en niveles de envidia, de egoísmo, de ser yo solamente el que quiero que las cosas salgan a mi manera. No, debemos aprender a construir. Estamos en un proceso y son procesos permanentes en lo social, en lo económico, en lo intelectual, pero capacitémonos. La principal regla, leamos todo. Todo lo que uno lee le trae una enseñanza. Aprendamos a discutirlo, a analizarlo, a conversarlo con los demás, porque mi posición es una, pero la de las otras personas también es válida, igual. Y aprendamos a transmitir todo eso, sobre todo en las generaciones que vienen. Mi experiencia puede que no le guste a muchos, pero puede ser significativa para que esa persona mejore. Yo quiero que los demás sean mejor que yo, claro, porque yo he sido bueno, me he dado en esa condición, pero quiero que los demás sean mejores, para que cuando sean mejores surjan. El país necesita un cambio. No es posible que en los gobiernos, de forma muy triste, que haya una serie de juventudes de hoy en día que solamente piensen en que van a ejercer una posición por algo económico. Muy bien. No, ejerzamos una posición para que los demás salgan adelante, porque es que las generaciones de atrás vienen empujándose. Yo llegué a Cúcuta a empujar una generación que ya eran viejos, y detrás mío viene otra generación, jóvenes que me están empujando para darles el espacio, y detrás de ellos va a venir la otra. Entonces, sepamos cuáles son los puntos
para poder hacernos a un lado, pero con las garantías de mejoramiento de las demás personas. Maestro, encantado de haberlo tenido en mi programa y hablar con Igualmente, Yesid Yesid, Montes. Me aquí agrada estaré. mucho, la verdad he aprendido mucho, mis respetos y admiración. Sé que al lado suyo he aprendido y seguiré aprendiendo, porque yo aquí entiendo que todo el que viene aquí viene a dar un mensaje, o sea, para mí la palabra maestro no lo da a todo el mundo y son como contaditos y usted está incluido en mi lista de los mejores para mí en mi vida diaria. Gracias. Amigos cubuteños que nos están viendo y de otros departamentos de Colombia, no olvidar que mi programa Dialogando con Yesid es un programa de diálogo, como lo decimos, de conversar nuestra parte regional de hombres importantes como el maestro que tenemos aquí. Y no olvidar que el próximo programa, entre 8 días, nos estaremos viendo con la ayuda de mi Dios y usted puede ser el invitado. Un abrazo, que la sangre preciosa de Cristo nos continúe bendiciendo.